Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los hermanos. Hoy es un día especial, pues vamos a participar juntos de la cena del Señor. La Escritura nos recomienda que para participar principalmente tenemos que discernir el cuerpo del Señor. Eso quiere decir estar a cuentas con nuestros hermanos. Recuerden lo que el Padre nuestro nos enseña, que Él perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer, que es el de tener limpio el corazón, sin rencores, sin sentimientos contrarios con nadie, principalmente nuestros hermanos. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno, dice, o sea, tenemos que examinar nuestros corazones para que tengamos nosotros mismos aprobación de nuestra conciencia juntamente con el Espíritu Santo, de que estamos en paz con el cuerpo de Cristo, con nuestros hermanos. Oremos al Señor. Yo creo que ustedes todos ya tienen el pan y la copa con ustedes, para que estos elementos que representan su carne y su sangre, pues vengan a darnos cada día y cada vez que participamos, no solo la memoria de lo que sucedió, no solo traer a nuestra mente lo que Él pagó, el precio que Él pagó, sino darnos esa dignidad, la cual tenemos que vivir todos los días como cristianos. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que venga sobre cada uno de nosotros, que perdone nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, que en esta hora que vamos a participar y a comer de estos elementos, podamos también tener la paz en nuestros corazones, de tener tu bendición y tu aprobación y tu perdón. Gracias por darnos la limpieza que viene a través de tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, porque es un gran alivio, un peso que es quitado de nuestros hombros, de nuestra responsabilidad espiritual. Te lo agradecemos, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos en la Escritura que dice, porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es en memoria del Señor que debemos de participar del pan. Es su cuerpo, es simbólicamente su cuerpo, pero es el cuerpo espiritual, la iglesia, los hermanos que entran a ser parte también de nuestra vida. Comamos en el nombre de Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo,
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Otra vez, en memoria del Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiereis este cáliz, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos su muerte porque fue a través de su muerte que nuestras transgresiones, nuestros pecados fueron perdonados. Muchas gracias te damos, Señor, por el derramamiento de tu sangre, por haber dado tu cuerpo en sacrificio santo y único, aceptable a Dios y por el cual también hemos sido aceptados, limpios y santos por tu obra maravillosa. Bebamos. Señor, es muy bueno hacer memoria, porque eso también nos trae al corazón el gran precio que pagaste para salvarnos. Estamos muy agradecidos, Señor, y esa memoria nos hace andar correctamente delante de tu presencia y en nuestra relación con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Padre. Amén. Gloria a Dios. Deseo compartir con ustedes sobre un tema que creo de los más importantes en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que era la esperanza de los santos del Antiguo Testamento y lo es de los santos del Nuevo también. Y para eso vamos a leer juntos en Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, del verso 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Gloria a Dios. Bueno, el título que yo he escogido para el tema de este día es Se presentó vivo. Jesús, según las Escrituras, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, según como Él lo había prometido. Él padeció como hombre y algo bien claro que tenemos que tener, que Él lo hizo una sola vez. En el Antiguo Testamento, los pecadores se acercaban con sus ofrendas de pecado todas las veces que sentían la culpa de su pecado y tenían que presentar la sangre de los animales que los sustituían, simbólicamente. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, Él en su muerte vicaria, como ya he explicado muchas veces, significa Él nos sustituyó. Por eso es que la Escritura dice, aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Ahí está el lugar que Él tomó en la cruz, en la cual nosotros deberíamos de haber estado. Él fue estado ahí. Pero vamos a entender mejor cómo es que también nosotros estuvimos también en la cruz. Primero, es necesario entender
que Él padeció por nuestros pecados. O sea, en otras palabras, nuestros pecados fueron los responsables por la muerte de Jesús. Él no murió como un político. Él no murió como un caudillo de una causa humana. Él no murió porque estaba queriendo ser rey en este mundo. Él nació como rey. Él es el rey del universo. Pero Él murió por causa de nuestros pecados. O sea, su razón fue espiritual. Él vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. La gente no puede percibir la grandeza de ese sacrificio y de esa obra maravillosa hasta que es tocada por el Espíritu Santo y llevada al espíritu de arrepentimiento, a la confesión de sus pecados, y porque si no hay confesión, no hay perdón. Él murió, pero tenemos que reconocerlo, tenemos que creerlo y tenemos que tener también la revelación del Espíritu Santo de una forma personal en la vida de las personas para que esa obra se efectúe dentro de sus corazones. Pero era necesario entonces, y a través de ese sacrificio nos libertó de nuestros pecados. Pero aquí el escritor de Hechos, que es el médico Lucas, dice, después de haber padecido, se presentó vivo. Después de haber padecido, no habla propiamente de sufrimientos. Él sí sufrió. No está hablando solo de los sufrimientos, de las torturas que recibió antes de ser crucificado. No, está hablando específicamente después de haber padecido. Eso incluye y es específicamente su muerte. Después de haber padecido, o sea, él padeció por nosotros, pagó la culpa, entonces luego se presentó vivo. ¿Por qué? Porque el proyecto divino, el proyecto de Dios desde la eternidad, era que el hombre viviera delante de Dios, su Creador, para siempre. Dios hizo el alma humana eterna, pero no así su cuerpo. ¿Entiende? Cuando el profeta Elías oró por el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, dice la Escritura que Dios oyó la voz de Elías y el alma del muchacho volvió. El alma del muchacho volvió. Él había muerto. O sea, su cuerpo estaba inerte. Ya no respiraba, no había más vida. Pero cuando el alma, que es eterna, volvió al cuerpo, el cuerpo nuevamente recibió vida. Entonces, es claro en las Escrituras, y no voy a entrar en esos detalles porque sería irnos para otro campo sobre la resurrección, otra área que habla sobre la resurrección. Pero una cosa sí es bien clara. El alma humana fue hecha eterna. La vida no se termina en la muerte. La muerte es solamente un paso para entrar a la dimensión espiritual. Con este cuerpo estamos prácticamente atados a este mundo físico. Sin embargo, el plan de Dios siempre fue y fue revelado desde el principio que el hombre también tuviera un cuerpo físico eterno. Otra vez, en el inicio con Adán y Eva, Dios hizo al cuerpo del hombre, o Dios sacó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Es interesante lo que dice ahí, que él tomó, hizo lodo y luego formó el cuerpo y luego sopló en él aliento de vida y vino a ser el hombre una alma viviente, dice. Ven ustedes qué interesante. Pero su cuerpo era del polvo, por eso cuando que pecó le dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Está hablando de la muerte
física. Espiritual, él ya había muerto espiritualmente desde que desobedeció al Señor e hizo su propia voluntad. Al principio, los hombres vivían siglos. ¿Por qué? Porque el cuerpo pues había sido preparado para vivir por muchos años, la atmósfera era diferente, la alimentación, la dieta de los hombres era diferente, por eso es que también sus cuerpos podían resistir por tantos años, por muchos años. No como hoy que comemos cualquier cosa y comemos lo que le llaman comida basura, en el sentido de que no tiene nada de nutrientes para nuestro cuerpo, no nos imparten vida, sino solamente nos llenan la barriga. Y eso es muy diferente. Pero, aún así, ellos vivieron muchos años. Pero hoy en día, los hombres no pasan más de 100, 105, tal vez algunos llegan a 115, 120 años. Sin embargo, el Señor sí ha prometido darnos la experiencia de la resurrección de nuestros cuerpos. No está hablando del milagro de la resurrección, porque hay una diferencia entre el milagro de la resurrección y la resurrección plena. Entendamos eso. El milagro de la resurrección lo experimentaron muchas personas en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos lo que mencionamos al joven del hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, al joven, al niño de la mujer de Sunem, en el caso de Eliseo, el primero con Elías, el otro con Eliseo. Y tenemos también a aquel hombre que estaba siendo sepultado y dice que vinieron unos bandidos y cuando los que lo estaban sepultando vieron que se aproximaban, tuvieron miedo y soltaron su cadáver y el cadáver de aquel hombre fue a golpear contra los huesos del cuerpo de Eliseo y el hombre se levantó. Eso es milagro de resurrección. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de la hija de Jairo, tenemos el caso al hijo de la viuda de Naín, tenemos el caso más sobresaliente de todos, que es el de Lázaro, ¿sí? Tenemos también a Dorcas, otro caso. Y tenemos a Eutico también, que cayó de un tercer piso, cayó muerto. Y Pablo fue a orar por él y para que se levantara. Dorcas, fue Pedro el que oró, o Tabita era llamada también, oró por ella para que resucitara. Todas estas personas, todos estos hermanos del Antiguo y del Nuevo Testamento experimentaran el milagro de la resurrección. Pero todos estos tienen algo en común. Primero, resucitaron nuevamente con un cuerpo corruptible, ¿sí? Y segundo, todos volvieron a morir. ¿Por qué? Porque no es la resurrección plena. Cuando Dios nos dará la resurrección plena, nunca más volveremos a morir. ¿Por qué? Porque todos tendremos un cuerpo transformado por el poder de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección que trajo Jesucristo. Vean ustedes qué tremendo, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, la muerte tomó control del cuerpo humano y también en la parte espiritual, ¿verdad? Vino a través de la desobediencia y todos también llegamos a ser pecadores y desobedientes. Pero está hablando específicamente que por el pecado entró la muerte. Ahora, por un hombre, eso es Adán. Pero también por un hombre, esto es Cristo, vino la resurrección de los muertos. Por eso es que se habla de que Él es el primogénito entre los muertos, porque Él es el primero, el que trajo a luz la nueva vida, de tal manera que, como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando está hablando de Cristo como el primogénito, no está hablando de ser el primer criado, de ninguna manera. Está hablando de ser el primero en traer
la nueva vida de una nueva creación en la cual se tendrá un alma eterna y un cuerpo igualmente eterno. Entonces habrá una unidad, ¿sí?, entre el alma y el cuerpo, y obviamente estaremos así delante del Señor. Quiere decir que una de las cosas que el Señor ha querido compartir con el hombre, ese ha sido su plan original desde antes de la fundación del mundo, es participarle, compartirle de su eternidad, ¿sí? Pero no solamente en espíritu, sino también que tenga un cuerpo. Por eso es que Jesús vino a esta tierra y se hizo carne. Se hizo carne y dice en Hebreos, y me preparaste un cuerpo. O sea, el primer cuerpo humano, digámoslo así, ¿verdad?, de esta manera, transformado. Bueno, nosotros sabemos que Moisés murió, que Elías fue arrebatado, que Enoc fue arrebatado. Dios hizo algo con ellos. En el caso de Moisés dice que nadie sabe dónde fue enterrado, solo Dios. Y el libro de Judas, la carta de Judas nos dice que Satanás estaba tratando de luchar con el ángel para quedarse con el cuerpo de Moisés. La razón es que algún plan tenía el Señor. El hecho es que en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, apareció Moisés y Elías. Y hablaban de su salida, o sea, de su muerte, de su éxodo de esta tierra. Algo sucedió con Elías, con Moisés, con Enoc, y no era ningún problema para el Señor adelantarse a dar una muestra, digamos así, del poder de la resurrección o del poder de la transformación de un cuerpo. Porque para que ellos pudieran ir a los cielos con sus propios cuerpos, una transformación tendría que haber sucedido. Ahora, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él murió una sola vez y en ese momento que Él murió, también trajo hacia nosotros algo maravilloso. En 1 Corintios, capítulo número 15, dice algo interesante ahí. 1 Corintios 15 dice, porque primeramente os he enseñado, verso número 3, lo que asimismo recibí. O sea, Pablo está enseñando algo que él aprendió también. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, las Escrituras ya habían predicho, estaba registrado en el Antiguo Testamento, estas son las Escrituras que aquí Pablo se refiere, que Cristo moriría, padecería. Por eso después de haber padecido, se presentó vivo. Dice, ¿por qué? Porque ahorita en este momento nos va a decir lo siguiente. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, nuestros pecados, y que fue sepultado. O sea, murió y fue sepultado. Esto es muy importante, esta secuencia, porque obviamente el sepulcro fue una evidencia de que Él realmente murió. A nadie se le entierra así, no estamos seguros que está muerto, si no sería un asesinato, ¿verdad? Entonces todos, y en el caso de Cristo, los soldados romanos se dieron cuenta que Él ya había muerto cuando llegaron a quebrarle las piernas, dice, porque era lo que hacían. Le quebraron las piernas al primero, a uno de los ladrones, y al otro también se las quebraron porque todavía estaban vivos, pero cuando llegaron con Jesús no le tocaron nada, porque para que se cumpliera la Escritura que dice, ni uno de sus huesos fue quebrado. ¿Por qué? Él ya había muerto. Y solo para asegurarse de que ellos puedan salvar su pellejo, los soldados, dice que el centurión o uno de los soldados le metió la lanza en el costado, en uno de los lados de su pecho. Entonces ahí murió, o sea, ya estaba comprobado que él había muerto, y obviamente después cuando le dijeron a Pilatos, fueron a pedir el cuerpo del Señor, José de Arimatea y Nicodemos, y él dijo, pero ya murió tan luego. Sí, ya murió. Entonces ordenó que se los entregaran y ellos lo prepararon. Entonces la tumba era evidencia, o mejor dicho, la tumba o el túmulo fue evidencia de la muerte de Jesús y también de la resurrección de Jesús. Por eso es que es muy importante ver esta secuencia que el apóstol Pablo escribe o registra aquí. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz,
fue sepultado y luego dice, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él murió conforme a las profecías bíblicas y resucitó conforme. Ahí también fue sepultado, porque Isaías claramente dice que fue sepultado con los ricos. Con los ricos estuvo en su muerte, dice. Bueno, y sí, realmente, él fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico. Qué profecías maravillosas, 700 años antes de que sucediera. Entonces, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, y obviamente cuando leemos en Primera de Pedro, capítulo número 3 y verso 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. No va a morir otra vez. Cuando Él venga, Él vendrá sin relación con los pecados para salvar a los que te esperan. Su primera venida fue para morir y resucitar. Su segunda venida es para, escuchen esto, su segunda venida es para rescatar a sus santos y resucitar a los que han muerto, y los que están vivos ser arrebatados, sus cuerpos transformados, participan de la resurrección. O sea, simultáneamente sucede antes de su segunda venida, un poco tiempo antes, el arrebatamiento y la resurrección. Primero la resurrección, y juntamente con ellos, dice, iremos a recibir al Señor en el aire. Por lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16, 14 hasta el 16, hasta el 17. Bueno, entonces vemos aquí claramente, y hay algo que me gustaría agregar, que está en el libro de los Hechos. Pablo está predicando, y obviamente la resurrección, el presentarse vivo, fue algo capital, algo de vital importancia, la base del mensaje evangélico de los apóstoles, porque era necesario comprobar esto, y quiero mostrarles algo aquí. Pero dice, Pablo está con Bernabé en Antioquía de Pisidia, y ellos están predicando ahí, y dice en el verso número 28 del capítulo 13 de Hechos, verso 28, y sin hallar en él, en Cristo, causa digna de muerte, él está predicando a los judíos de ahí, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, otra vez, él resalta estas partes para dar evidencia de que estaba en la ley todas estas cosas, en la ley, en la Torá, en los profetas y en los salmos. Quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Otra vez la secuencia, se dan cuenta que Pablo no dejó de mencionar esos tres lugares: la cruz, el sepulcro, el túmulo, y la resurrección. Después dice aquí, mas Dios le levantó de los muertos. O sea, él, como dijo Lucas, se presentó vivo. Y él se apareció durante muchos días, oigan, 40 días según sabemos, se apareció, segundo Hechos capítulo 1, a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Pero hice a propósito no mencionar este versículo, porque aquí dice que se les apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él. Bueno, se les apareció a los apóstoles, pero también dice aquí la Escritura, en 1 Corintios 15, dice, y verso número 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, eso es Pedro, y después a los 12 apóstoles, y dice, después apareció, escuchen, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Muchos viven aún, eso quiere decir que en los días del apóstol Pablo, muchos testigos de esos 500 a quienes el Señor se le apareció. O sea, además de los apóstoles, se les aparecieron a más de 500 hermanos a la vez, dice. Da la impresión que
la omnipresencia del Señor que estaba ahí siendo operada como Dios, porque Él vino ya con un cuerpo transformado que podía estar en cualquier lugar. Ahora, Él es Dios, ¿eh? Sabemos eso. Pero bueno, hay algo aquí muy importante que necesitamos mencionar, porque dice que Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y esas pruebas indubitables, obviamente, está hablando de sus manos horadadas, de sus pies horadados, de su costado herido, y otra de las pruebas, porque dice que ellos aún no creían, y en Lucas capítulo 24 del verso 38 al 43, el Señor les dice a ellos si tienen algo de comer, y ahí había un pescado asado y miel, y dice que Él comió delante de ellos. Imagínense qué tremendo. Y además, como el primer domingo que apareció, que Él resucitó, no estaba presente Tomás, 8 días después sí estaba presente, y el Señor reprendió su incredulidad y le dijo: Tomás, ven, mete tu dedo aquí en mis manos, mete tu mano aquí en mi costado. Obviamente, 3 días después ya no había ningún dolor. Tremendo, pero las señales quedaron allí, y cuando lo veamos, Él va a tener todavía ahí sus señales, porque esas quedaron ahí como marca de la obra de su muerte, como el precio que Él pagó, a obra de sus manos. Eso habla de su ministerio, su costado. De ahí salió la iglesia como el postrer Adán que a través de en su cuerpo ya estaba, pero dio a luz, ¿verdad? Vino la iglesia. Qué misterios preciosísimos que se revelan a través de las santas escrituras. Entonces, no dejó ninguna duda a los apóstoles y a esos 500 que se les apareció que Él realmente había resucitado. Es más, Pablo dice que aún algunos de ellos estaban vivos. Y cuando Pablo inició su ministerio ya habían pasado aproximadamente 25 años. Ustedes pueden imaginarse que en aquellos días todavía había gente que estaba declarando sobre la resurrección de Jesús. El hecho de que los fariseos y los principales sacerdotes pagaron, sobornaron a los soldados romanos y al propio centurión para que dijera que los discípulos habían robado su cuerpo. Eso, yo leí una historia de que esos pobres soldados entraron a la locura porque no soportaron en su conciencia haber aceptado ese soborno, porque ellos vieron con sus propios ojos aquel relámpago que apareció ahí cuando el ángel llegó, y en el momento de su resurrección ellos estaban atónitos, estaban asustadísimos, ¿verdad? Una experiencia que ellos nunca debieron haber olvidado. De repente algunos se convirtieron al Señor. Espero que sí, ¿verdad? Y no la leyenda haya sido verdadera en cuanto a la locura que ellos cayeron. Si no se arrepintieron, fue sin duda lo que les sucedió. Pero bueno, el otro punto que quiero tratar con ustedes es que la resurrección de Jesús fue prueba de su mesianidad. En otras palabras, fue prueba de que Él era el Mesías. En la Escritura, en el capítulo número 16 del libro de los Salmos, leemos de esta manera. Este salmo fue escrito por David. Y vamos a leer algo muy interesante que se habla sobre David. Pedro lo menciona. Pero este salmo, el Salmo 22, hay muchos salmos proféticos, salmos mesiánicos que hablan sobre lo que sucedió con Cristo. El Salmo 22, por ejemplo, no lo quiero tocar, pero solo para mencionarles esto, dice: porque perros me han rodeado, está hablando del momento de su crucifixión. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Increíble, ¿eh? Estoy leyendo en Salmo 22, verso 16. En el 17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Fíjense, qué tremendo, ¿eh?
meneaban su boca. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Qué blasfemia. No porque eso no fuera, sino porque estaban pidiendo algo increíble. Ellos lo habían bajado a la cruz, ahora iban a creer si bajaba de la cruz. El Señor no iba a hacer eso. Él había llegado ahí para morir exactamente en la cruz, para el perdón de todos ellos, incluyendo a los que estaban burlándose de él. Y dice en el verso 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué impresionante. Fue exactamente lo que sucedió en la crucifixión. Y dice en el Salmo 16, otro salmo profético mesiánico, que habla sobre el alma y el cuerpo del Señor. Y dice allí, en el verso número 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Bueno, eso debe ser un aliento tremendo para cada uno de nosotros. Si tenemos su presencia, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos va a conmover al grado de llevarnos a un estado caótico, emocional o espiritual. No. Si está el Señor a nuestra diestra, si el Señor está con nosotros, estamos seguros. Somos como el monte de Sión que no se mueve, sino permanece para siempre. Dice, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y escuche, mi carne también reposará confiadamente. Amén. David está escribiendo aquí, pero van a ver que él no está hablando de su carne. Bueno, puede incluirlo, porque más adelante su carne también va a participar de la resurrección. O de repente ya participó entre los santos que resucitaran después de la resurrección de Jesús, porque dice que algunos santos del Antiguo Testamento resucitaron. Y esos no volvieron a morir. Esas son las primicias de aquellos que durmieron. ¡Qué maravilla! Y dice, ustedes saben eso, ¿no? Mateo capítulo 26 está hablando de que después que Cristo resucitó, algunos de los santos del Antiguo Testamento resucitaran y dice que aparecieron a muchos en la ciudad. ¡Qué testimonio! Y dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, está hablando prácticamente del cuerpo del Señor. Su alma no sería dejada en el Seol, lo más profundo, y su cuerpo no vería corrupción. Tal sucedió que al tercer día Él resucitó. Pero estoy hablando de que la resurrección de Jesús fue prueba de su mesianidad. Él demostró con eso que en Él se estaban cumpliendo todas las escrituras que hablaban sobre el Mesías. Primero era descendiente de David, nació en la ciudad de Belén, Él era el rey de Israel, nació puro, santo, sin pecado, no vino siendo engendrado por un hombre, sino por el Espíritu Santo. Había muchas cosas evidencias, pruebas de que Él era el Verbo de Dios hecho carne. Pero bueno, en Hechos, capítulo número 2, quiero que me acompañen ahí, porque aquí el apóstol Pedro está predicando por primera vez con toda libertad, y él menciona el Salmo 16, el que estábamos nosotros leyendo. Vamos a Hechos, capítulo número 2 y versículo, ahorita les doy el versículo, Hechos 2, versículo, ay Señor, gloria a tu nombre, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Dios por medio de él. ¿Por qué? Porque era Dios hecho carne. Como vosotros mismos sabéis. O sea, Pedro aquí está hablándoles a los judíos, al pueblo, después de Pentecostés. Está lleno del Espíritu Santo, con la inspiración de Dios.
Verso 23. A este, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, pero ya Dios había planeado esto. Dios tenía la plena voluntad, el beneplácito de entregar a su Hijo para morir por nuestros pecados, para perdonarnos nuestros pecados. Pero eso no quitó en ningún momento la responsabilidad del ser humano, ni de su pueblo, al haber llevado la cruz. Y dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, de romanos, crucificándole. Ahora vean lo que dice Pedro. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. O sea, murió por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Y Él es la vida. Entonces era imposible que la muerte retuviera la vida, ¿verdad? O sea, Él murió como hombre, pero Él también resucitó. Y escuchen, aquí vamos a llegar a la tercera parte de este punto principal, o mejor dicho, sí es la tercera, pero es la segunda en relación a por qué la resurrección. La resurrección tiene mucho que ver con Cristo en relación como prueba de su mesianidad, pero también tiene mucho que ver y más todavía con nosotros como seres humanos, como humanidad, en relación a nuestra restauración, como el cumplimiento del plan de Dios eterno para nosotros. Pero bueno, aquí dice, verso 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 3 días en el vientre de la tierra. Porque David dice de él, y aquí está citando el Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Mi carne descansará en esperanza, el cuerpo. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Aquí está usando un término griego, hablando de lo profundo del abismo del infierno. Ni permitirás que tu santo, o sea, como hombre murió, pero él internamente seguía siendo un santo. Pues ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Gloria a Dios. Varones hermanos, dice Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, lo que está diciendo Pedro es que esa palabra que habló David no era para sí mismo, sino era para el Mesías. O sea, cuando está hablando del capítulo 16, su cumplimiento vino en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bien dice la Escritura, también en Pedro dice que los santos hombres de Dios, los profetas, hablaban siendo inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Tremendo. Entonces dice, pero siendo profeta, hablando de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, Cristo, en cuanto a la carne, físicamente, levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono, o sea, es descendiente de David. Viéndolo antes como profeta, habló de la resurrección de Cristo. Vean ustedes, habló de la resurrección de Cristo. Habló de que su alma no sería dejada ya en el Hades, ni que su cuerpo vería corrupción. Cristo dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los principales sacerdotes y en las manos de los gentiles, y lo condenarán y lo lastimarán y lo crucificarán, pero al tercer día va a resucitar. Con esa esperanza, con esa seguridad, Él llegó a, no la esperanza, sino con la seguridad de que Él se levantaría de entre los muertos. Y dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pedro dio aquí una clara explanación, una declaración de que la resurrección
fue evidencia, fue una prueba de su mesianidad. Él es el Mesías, Él es el descendiente de David, Él es el legítimo rey de Israel y en breve tomará ese trono. Gloria a Dios, y reinará sobre esta tierra. Los escribas y fariseos, en un momento determinado, Mateos capítulo 12, versos 38 a 43, le pidieron una señal al Señor, una señal de su mesianidad. Si tú eres el Mesías, danos una señal. Pero ustedes, cuando nosotros consideramos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo Él había hecho tantas señales, tantos milagros, tantas maravillas, y los hombres y los religiosos no creían. Y en esta oportunidad le están pidiendo una señal. Damos a nosotros a ver aquí una señal. Ellos querían algo sobrenatural, algo espectacular, que el Señor se luciera ahí, ¿verdad? Sabían que ignoraban del corazón humilde de nuestro Señor, que no anda nunca anduvo, ni tiene pretensiones, como Satanás trató de inducirlo cuando le dijo en la tentación: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí, que has escrito que a sus ángeles mandará. No había ninguna pretensión en su corazón. Por eso es que él percibió la astucia y la hipocresía de esos religiosos en aquel momento, y él les dijo: ninguna señal les será dada. Yo no voy a hacer nada aquí delante de ustedes, pero sí les voy a dar la señal del profeta Jonás. O sea, de todos modos sí les dio una señal, pero no inmediata. Era la señal de su muerte y de su resurrección. Porque así como Jonás, y está hablando del profeta Jonás, porque no está hablando de la persona Jonás que fue rebelde y que estaba huyendo, sino está hablando del profeta, porque como profeta, así como David como profeta declaró lo de Cristo, así Jonás como profeta dio a conocer que esos 3 días y 3 noches que estuvo en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estaría en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches y después sería levantado. Entonces la señal de su mesianidad fue su resurrección. Aleluya. Pero hay una última parte que es la que quiero tocar y con eso quiero terminar, que es la resurrección de Jesús fue el plano eterno de Dios para la humanidad. Porque Cristo resucitó con un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el Señor estaba declarando claramente que Él no quería dejar al hombre, que fue hecho a su imagen y semejanza, solo con una alma perdonada y salva. Él quería darle una restauración y traer a luz algo mucho mejor que simplemente dejarlo en el paraíso con un cuerpo que sopló en él y lo hizo alma viviente. Él quería darle un espíritu vivificante que también tuviera un cuerpo vivo, un cuerpo eterno, preparado para entrar a las dimensiones eternas de las moradas eternas de Dios y estar delante de su presencia sin ser destruido. Bueno, entonces nosotros también dice claramente que fuimos crucificados con Cristo. Pablo exactamente lo revela en Gálatas capítulo 2 y no es solamente una expresión poética maravillosa de sí mismo, sino la realidad de todos nosotros. Dice ahí en Gálatas capítulo número 2, versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. La ley nos condena, la ley nos dice ustedes tienen que morir porque son pecadores y ninguno de ustedes es capaz de cumplirla. Y es verdad, nadie la cumplió sino solamente Cristo. Por eso se dice, yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. Y la vino a cumplir a través de una vida correcta, una vida santa, una vida justa, perfecta, pero también a través de morir según las Escrituras y a resucitar según las Escrituras. Y luego dice, en el verso estamos en el verso 19, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Significa lo mismo que el Señor dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día. O sea, cuando nos negamos a nosotros mismos, nos identificando con la muerte del Señor y con la cruz. Pero cuando Cristo fue crucificado, ese cuerpo era un cuerpo humano. Era el cuerpo de Jesús, pero en Él estábamos nosotros también representados, porque morimos juntamente con Él. Bien dice la Escritura, aquí exactamente, cuando leemos, por ejemplo, quiero mostrarles aquí esto en Romanos. Vamos a ir primero a Romanos, capítulo número 5. Vean ustedes esto. Verso 12. Por tanto, como el pecado, ya mencionamos esto, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, pues antes de la ley, vamos a leer ahí, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Verso 15, pero el don no fue como la transgresión. El don es Cristo, la transgresión es Adán, el pecado de Adán. Porque si por la transgresión de aquel, de Adán, murieron muchos, nosotros, sus hijos de Adán, abundaron mucho más para los muchos, nosotros, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Por otro hombre, santo y obediente al Padre, entró la vida y la resurrección para todos los hombres. ¡Qué maravilla! ¡Qué plan hermoso y poderoso del Señor! Y dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Está hablando de Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, la desobediencia, la incredulidad, lo que sea, para condenación. Ahora escuche, pero el don de Cristo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó la muerte para todos, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, es justo delante de Dios que si todos murieron por el pecado de uno, todos se constituyeron pecadores y todos recibieron la muerte, por la justicia de uno, que es Jesucristo, todos sean considerados perdonados, justos y restaurados con vida, no con muerte, sino con vida. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bendito sea el Señor. Podríamos seguir leyendo, pero quiero seguir avanzando aquí. Entonces, cuando Cristo murió, ahí estábamos nosotros también. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy ahí. Yo estuve ahí. No físicamente, sino en la representación de aquel que murió, porque era nuestro sustituto. La muerte vicaria de Cristo, Él nos sustituyó, éramos nosotros los que teníamos que estar ahí físicamente, pero Él estuvo ahí. Pero en un sentido espiritual, nosotros también fuimos juntamente con Cristo crucificados. O sea, ya fuimos muertos a la ley, muertos a este mundo. El mundo también fue crucificado para nosotros. Pero hay otra parte aquí muy interesante en Romanos capítulo número 6, verso 3 y 4, que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, está hablando del bautismo en agua, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, cuando participamos del bautismo, está el simbolismo de la muerte del cristiano con Cristo. Porque somos sepultados. En muerte, ¿recuerdan aquellos 3 pasos? La muerte, él padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día. Aquí dice que fuimos bautizados en su muerte porque somos sepultados también. Entonces, como humanidad, fue la humanidad que entró a la tumba y fue la humanidad de Cristo que salió de ahí
restaurada para presentarla delante del Señor. Por eso es que cuando Cristo resucitó, le dice a María, no me toques porque no he subido a mi Padre, mas ve con mis hermanos y dile, subo a mi Padre, subo a mi Dios. Está hablando como humano. Y dice la Escritura en Hebreos que Él entró como precursor a los cielos. ¿Qué significa? Que otros vienen detrás de Él. El cuerpo de Cristo fue el primero que llegó con toda la santidad del caso. O sea, la humanidad fue restaurada a través de su resurrección. Por eso dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vida de resurrección física. El evento de la resurrección va a suceder en breve, en el momento del arrebatamiento y también al final de los tiempos, cuando todos van a resucitar. Pero ahora que estamos en este cuerpo todavía corruptible, lo que el Señor nos pide y lo que el Señor nos dio en ese don es también una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Eso significa que debemos de dejar de vivir como el mundo vive. Tenemos que vivir en novedad de vida. Tenemos que vivir alegres porque hay una esperanza viva que es la resurrección de entre los muertos. Salimos de una muerte espiritual y entramos a una vida espiritual. En este momento estamos con un cuerpo cansado, con un cuerpo viejo, con un cuerpo que se va degenerando, pero en breve este cuerpo será transformado por el poder de la resurrección y seremos como el Señor. Bien dice también en el libro de Colosenses. Vean ustedes aquí la confirmación. Colosenses capítulo número 2 y en el verso 12 dice, sepultados con Él en el bautismo. Aquí está repitiéndolo. En el cual fuisteis también resucitados con Él en el bautismo. Mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Es nuestra fe la que debe mantenernos constantes. Entonces, espiritualmente, nosotros fuimos crucificados, morimos con Cristo, fuimos sepultados juntamente con Él, pero también fuimos resucitados. Una novedad de vida en nosotros. En la humanidad de Jesús, todos participamos prácticamente lo que Él experimentó. Bien dice también en 1 Corintios capítulo 15, versículo número 22. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay una novedad de vida, pero también el Señor nos promete el ser vivificados físicamente. Este cuerpo, la humanidad, experimentará el poder de la resurrección. En el verso 49 de este mismo capítulo dice ahí, y así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos también en la resurrección y en el arrebatamiento la imagen del celestial. Gloria a Dios. O sea, hermanos, es de gozarnos, de alegrarnos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La resurrección es la prueba, sí, de su mesianidad, pero la resurrección también es la prueba de que el plan de Dios ha sido tenernos con Él eternamente en cuerpo, alma y espíritu. Él quiere tenernos transformados para vivir con Él para siempre. La resurrección es la prueba de su conquista a favor de nosotros. Porque Él es la vida. Pero ¿por qué hay resurrección? Está hablando de resurrección de cuerpos. No es una resurrección del alma, porque el alma es eterna. Ya lo vimos. Entonces, la resurrección de Jesús es la prueba de la conquista que Dios hizo a favor de nosotros. Su resurrección fue única, eso sí, la resurrección de Jesús, pero nos trajo un beneficio eterno a todos. Entonces, resumiendo, dice la Escritura en Isaías capítulo 25, y esto aquí es algo preciosísimo. Isaías creía en la resurrección y dice en el capítulo 25, en el verso número 8, destruirá a la muerte para siempre. Fíjense ustedes. O sea, aniquilará la muerte para siempre y enjugará
Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Qué lindo. Él mismo nos va a consolar. Él mismo va a usar su pañuelo para limpiarnos las lágrimas de aquellos que fueron víctimas del oprobio, del pecado, de la esclavitud del pecado. Dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llegó al Jordán, los que habían pasado 40 años no se habían circuncidado y antes de entrar a la tierra prometida se circuncidaron, la nueva generación. Y dice, de hoy en adelante el Señor les quitó el oprobio de Egipto, dice. El oprobio del pecado, el oprobio de la esclavitud, el oprobio del mundo, porque no se podía entrar a la tierra prometida sin ser circuncidados. La circuncisión es el bautismo en agua, según Colosenses y según otros versículos. Romanos dice claramente que somos circuncidados a través del bautismo del Señor. Entonces, hay una circuncisión espiritual, la circuncisión del corazón, pero esa es la que quita el oprobio del pecado y también quita la tristeza y el dolor que causa la muerte. El Señor va a aniquilar la muerte y eso, escuchen, eso van a ver ustedes el cumplimiento ahora, y va a secar la lágrima de todos y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y este texto de de Isaías 25:8, exactamente aparece otra vez en el gran capítulo de la resurrección en Primera de Corintios. ¿Cuál es? Capítulo número 15. Y ahí dice el apóstol Pablo, escribiendo por la inspiración, sin duda, del Espíritu Santo, dice aquí, verso 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces hay que cortar la circuncisión, hay que cortar con la carne y la sangre, todo contacto de este cuerpo corruptible. Ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Se perciben eso? Y luego dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, está hablando de que no todos estarán muertos en el día del Señor cuando Él venga al arrebatamiento para llevarse a su iglesia. Pero todos seremos transformados. Los que resucitan como los que son arrebatados, todos seremos transformados. Porque los que resucitan en el día de la resurrección, cuando el Señor lo ordene con voz de arcángel y con trompeta de Dios, sus cuerpos experimentarán una transformación. Ellos van a resucitar con un cuerpo eterno. Nunca más van a morir. Por eso dice, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será algo rapidísimo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, vean ustedes lo que dice aquí en el verso adelante. Dice aquí, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando de esto, no del alma, porque el alma es inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida o aniquilada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto es Isaías capítulo 25, verso 8. Entonces, se cumplirá la palabra. El Señor va a destruir la muerte. El Señor ya la destruyó en la cruz, porque a través de su muerte Él venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. Él mismo dice en Apocalipsis 1:18, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Por qué? Porque Él venció. Y Él nos ha dado a nosotros también el privilegio de vencer la muerte física, si podamos experimentarla, si es su voluntad, amén. Pero si no, podremos estar vivos para el día del arrebatamiento y el día de la resurrección. Romanos capítulo 4, verso 25, quiero terminar aquí, dice, el cual, hablando de Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones, sí, y resucitado, dice, para nuestra justificación. O sea, su resurrección es prácticamente otro de los grandes misterios para justificarnos y perfeccionarnos en Cristo Jesús. Espero que este tema sobre
se presentó vivo, pueda mostrarnos a nosotros que también necesitamos estar vivos, ¿sí? Cristianos con problemas, está bien. En dificultades, no, eso es inevitable. Con enfermedades, tampoco lo podemos evitar. Si el Señor puede curarnos, amén. Creemos en el poder de Dios hasta el día de hoy. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero si no, si estamos todavía con los dolores, vivamos felices, vivamos alegres, confesando el gran poder de Dios sobre nuestras vidas y que el diablo no nos vea a nosotros como cristianos derrotados, sino como más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Querido Dios, muchas gracias. Bendice a tu pueblo. Dales nueva vida, Señor, a través de esta palabra tuya y que en sus corazones pueda renacer esa esperanza viva de la resurrección de entre los muertos. Señor, tú no hay duda, tú estás planeando eso para que cada uno de nosotros también lo experimente en el día señalado por ti. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Dios los bendiga, un fuerte abrazo y seamos fieles porque el Señor está cerca.